También muchísimas gracias a cada uno de ustedes por concederse este tiempo el día de hoy a esta hora, y del cual vamos a compartir algunos, más que algunos datos relativos a la propia ley. Es un asunto de analizarlo desde sus impactos, ¿no? Es decir, la ley en sí misma tiene ya una orientación predeterminada por el legislador, ¿no? Es decir, ya concedió, ya otorgó un objetivo, una finalidad a través de la ley, específicamente la 3036-4, ¿no? El tema es cómo es que esta ley se ha venido desarrollando a lo largo de la sociedad, cómo es de que ésta se ha ido adaptando en las conductas de pronto sociales, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando a lo largo de las instituciones que están comprometidas o abocadas en este asunto, cómo es que las decisiones jurisdiccionales hayan asumido la perspectiva o la idea de esta ley, ¿no? Eso es más de pronto lo que nos interesaría, ¿no? O lo que en todo caso está la atención en estos minutos que vamos a compartir, ¿no? Y en esa lógica es que se va a dividir esta sesión o esta ponencia en 4 impactos, ¿no? Lo que tenga que ver con un impacto problemático, un impacto institucional, un impacto teórico y un impacto procesal. 4 aspectos o 4 impactos de la cual vamos a colocar en mayor énfasis, tanto a nivel informativo, tanto a nivel de análisis crítico y sobre todo, pues, de reflexionar sobre las categorías más relevantes al día de hoy. Y cuando digo relevantes, me refiero en un sentido práctico, en un sentido de proceso judicial, ¿no? Inclusive en un sentido de lo que se adopta como objeto de discusión en las decisiones jurisdiccionales a nuestro día en día. Entonces, con este marco, vamos a empezar con este tema de la violencia. A ver, hay algunas cuestiones muy interesantes o muy puntuales que no podemos dejar de pasar de perspectiva. A modo de introducción, vamos a señalar estos 4 puntos o estos 4 ejes. A ver, cuando nosotros hablamos de Estado constitucional, ustedes recordarán bastante bien que nosotros llegamos a esta etapa, ¿no? A esta idea de Estado constitucional, no de manera pues vacía, ¿no? Sino todo lo contrario. Llegamos ya con una idea avanzada, ¿no? Con una idea histórica de alguna u otra manera superada. Me refiero de pronto al Estado legal, al Estado social, ¿no? Donde al advertir las falencias o las necesidades de estos tipos de Estado, se fueron constituyendo a lo largo del tiempo nuevas prerrogativas, nuevos objetivos. Y me explico un poco mejor. El Estado constitucional trae al día de hoy un sinnúmero de desafíos, pero también de reconocimientos. Por ejemplo, no únicamente hablamos al día de hoy lo relativo a reconocer los derechos civiles y políticos, ¿cierto? El derecho a la intimidad, a la libertad, etcétera, etcétera. Sino también, al día de hoy, comenzamos a hablar y desarrollar hasta tal punto de la judicialización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y este es un tema muy importante, estimados, porque cuando hablamos de la judicialización o la posibilidad de pedir a través de un órgano jurisdiccional o un ente administrativo el cumplimiento de un derecho social, como puede ser la educación, la salud, es básicamente superar una gran disquisición o en todo caso discusión propiamente que ha existido a lo largo del tiempo en su no ejecutabilidad como derecho social a razón de las instituciones. Uno de los argumentos muy fuertes que circulaba, inclusive se ha mantenido hasta nuestros días, es que su posibilidad de que se ejecuten estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales era por la falta de presupuesto. Es decir, tú no tienes mejor salud porque, bueno, no hay dinero. No tienes mejor educación pública porque no hay dinero, etcétera, etcétera. Y es más,
lo que les estoy comentando no es un tema meramente de perspectiva teórica o doctrinaria, ¿no? Es un tema que ya lo ha abordado, ¿no?, como un hito histórico la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lagos Campos, el caso Lagos Campos versus Perú. Este caso es muy importante porque este caso interamericano marca un antes y un después respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Su posibilidad de que puedan ser exigidos ante un órgano jurisdiccional o ente administrativo. ¿Por qué les comento este asunto de lo que comprende el Estado constitucional? Por una sencilla razón, porque el tema que vamos a abordar a lo largo de estos minutos tiene que ver no únicamente con reconocer la idea de un menoscabo en específico, sino en estos dos estándares o en estas dos categorías que tengan que ver con los derechos civiles y con los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Porque en ambos aspectos de los cuales se desarrollan en la sociedad, muchas veces se ha visto, pues, actos de violencia que concurren en tales formas. Asimismo, este Estado constitucional ha traído consigo un desarrollo, ¿no? Un desarrollo que no únicamente se va a subsumir en la Constitución, sino que el mismo Tribunal Constitucional ha reconocido algunos aspectos volitivos o de evolución respecto al cuestionamiento de la comprensión de género, de sexo, ¿no? Aspectos inclusive del tema de entender la personalidad sobre el aspecto biológico, ¿no? Entre otros asuntos, ¿no? Entonces, el Estado constitucional no está lejano al momento de hablar sobre un tema tan sensible como el cual nos convoca al día de hoy. Otra razón del por qué estar comprendido en esta categoría del Estado constitucional y género es porque cuando hablamos sobre este tema tenemos que recordar que no es únicamente un asunto de carácter normativo, sino es un asunto de carácter sociolegal, que involucra un estudio multidisciplinario, pero también invita a un reconocimiento crítico de lo que exige la ley, lo que permite la ley y lo que sanciona la misma, ¿no? Y esto es muy importante reconocerlo porque no vamos a poder, digamos, encontrar una solución integral al aspecto de violencia únicamente remitiéndonos al texto legal. Eso es un imposible, ¿no? No jurídico, es un imposible fáctico en sí, es algo casi ficcional. La violencia no se puede, digamos, luchar contra la misma, prevenir o sancionar única y exclusivamente desde el ámbito legal. Busca espacios interinstitucionales, busca espacios de diálogo inclusive social, como ya lo vamos a ver en los impactos institucionales, pero asimismo busca un acto de compromiso, ¿no?, desde el derecho, desde el campo social y sobre todo del aspecto procesal. Esto nos da pie al segundo ítem, ¿no?, al tema de la perspectiva de género. La perspectiva de género es una categoría que, si bien es cierto, tiene un reconocimiento constitucional, interamericano, ¿no? Ha tenido el día de hoy algunos, no pequeños, sino grandes hincapiés o en todo caso falencias en el discurso. Porque muchas veces se ha asociado este asunto de la perspectiva de género con el tema de la corriente en sí misma del feminismo, ¿no? Y aquí hay un asunto que colocarlo bien claro, ¿no? Cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, desde una lectura, por ejemplo, constitucional, nos estamos refiriendo a la protección de las poblaciones vulnerables, en una atención de una igualdad de acceso, visibilidad, de atención, en ese sentido. Por ejemplo, yo pienso en perspectiva de género no únicamente cuando se precisa o se señala en una sola cuestión o en una sola vertiente como es mujer. Mujer obviamente es una población vulnerable, sí, pero sucede muchas veces que una mujer cuando está en un estado, por ejemplo, de discapacidad
¿Qué sucede con el grado de vulnerabilidad? ¿Se mantiene? No, aumenta, se potencializa. Y esto es lo que la misma ley sanciona a través del principio de interseccionalidad. A lo que voy, de que la perspectiva de género, según el marco constitucional, lo que se busca es una posibilidad de igualdad de atención, sea un aspecto material relativo al tema laboral, político, judicial, de acceso y evitar algunas barreras burocráticas, por ejemplo, o física, para algún tipo de acceso en el tema de los servicios, por ejemplo, ¿no? En otras palabras, de lo que se pueda conseguir como una política social, la perspectiva de género, se busca para generar espacios necesarios de desarrollo, ¿no? Correcto, sin violencia, sea en el tema familiar o sea en el tema propiamente social, ¿no? Empresarial, institucional, académico, político, etc. Lo tercero, que tiene que ver con la aplicación de la ley. Aquí hay un asunto bien interesante. En el marco de este asunto de la violencia o de la ley de violencia y todas las demás accesorias normativas que involucran sobre este asunto, ha traído consigo, más o menos en términos del profesor Gustavo Zagrebelsky, un tema de derrotabilidad de normas, ¿no? Un tema de flexibilidad, una ductibilidad del derecho. Ya lo vamos a ver en unos minutos, cómo es que la ley deja un campo bastante discrecional, muy discrecional al juzgador, a la autoridad, ¿no? Y claro, yo no digo que eso esté un asunto mal, pero sí hay que reconocer que cuando hay un poder por la cual decidir, tiene que encontrar un límite, tiene que tener un tope, tiene que tener criterios por la cual se pueda designar, porque sobre esta materia tiene que tener un norte, y el norte, al parecer, no únicamente se está constituyendo desde la sanción por sanción, es decir, la ley no está únicamente diseñada para sancionar y castigar y castigar y castigar. La ley lo que busca también en un aspecto institucional, de Estado, de sociedad, es prevenir, es elaborar política de recuperar espacios donde de pronto la violencia avanza. Lo cual, el cuarto punto en este carácter introductorio tiene que ver con el tema familiar, ¿no? La familia, independientemente del concepto base que nosotros tenemos, que bueno, es un aspecto importante, una institución bastante importante dentro de la sociedad, tenemos que comprender que la familia es una institución jurídica del cual merece un resguardo, una tutela, ¿no?, respecto a sus integrantes, sí. Y no únicamente hablamos de integrantes relativos pues al tema de la pareja posmatrimonial, entre cónyuges, sino también entre padres, hijos, familia extendida, familia nuclear, familia ensamblada, ¿no? Entre los tipos de familia que nosotros conocemos. Tenemos que reparar mucho en este concepto porque no se piense que únicamente es relativo a una familia nuclear o en todo caso a un tema de pareja instituida bajo el tema del matrimonio, sino todo lo que tenga que ver de manera nuclear y extendida con el tema de familia. Con estas cuatro ideas necesarias de introducción, nos vamos a permitir desarrollar este primer impacto, el impacto problemático, ¿no? Y vamos a iniciar con lo siguiente, ¿no? Ustedes han tomado nota de esta noticia, ¿no?, que, bueno, está circulando en estos días, ¿no? Pero ¿en qué consiste este caso?, ¿no? Básicamente, la decisión de un órgano jurisdiccional de Lambayeque, especializado en familia, indica, ¿sabe qué? En el presente caso sí hay violencia psicológica, ¿no?, porque el solo hecho de llamar a una mujer trans conforme a su nombre masculino que está en el documento nacional de identidad constituye una forma de humillación, pues, en este asunto que hubo un tema de compartir un tema de almuerzo empresarial, ¿no?
Aquí no hay para elaborar conclusiones porque nos generaría de pronto algún tipo de posicionamiento, digamos, discrepante, no académico, pero sí podemos generar algunas precisiones o en todo caso elucubrar hipótesis, ¿no?, de lo que nos importa en el área del derecho, ¿no? Por ejemplo, primero, ¿cuál es la finalidad de un documento de identidad nacional? Uno. Dos, ¿cómo podemos determinar o bajo qué criterios podemos determinar la violencia psicológica en las personas trans? ¿Cuáles son los criterios? Tercero, el objeto de la ley, que es la violencia psicológica y entre otros tipos de violencia que ya lo vamos a ver, se constituye en razón del aspecto subjetivo de quien lo sufre o esa razón del accionar de quien agravia, por ejemplo, ¿no? Y otra pregunta más nos podría generar para investigar o preocuparnos o reflexionar sobre este asunto problemático que trae consigo esta ley y esta perspectiva. La medida de protección que se otorga por violencia psicológica, ¿en qué medida tienen que ser pertinentes o conducentes para reparar este daño? Por ejemplo, en este caso, la decisión judicial relativa a la violencia psicológica por este caso, la juez ¿qué ordenó? Indica lo siguiente, ¿no? Se ordena a la empresa programar una charla informativa referida a la no discriminación por orientación sexual en el ámbito laboral, en un plazo máximo de 25 días. ¿Cierto? Entonces, una de estas medidas que se está imponiendo es cuestionarnos, a nivel de la motivación judicial, si es que esta llega a ser conducente para reparar un aspecto de violencia psicológica como el cual se ha denunciado y se ha tutelado. Asimismo, hay un tema bien interesante acá, ¿no? Hay un tema bien interesante aquí. Con el tema del sector de las personas trans, que hay mucha jurisprudencia, por cierto, relativo sobre este asunto desde la Corte Interamericana, se tienen que reconocer algunos protocolos, ¿no? Protocolos que tienen que de alguna u otra manera observarse, ¿no?, recabar, ¿no?, al momento de analizar estos tipos de violencia, ¿no? No únicamente es un asunto del cual se pueda consagrar el nivel probatorio a nivel, pues, de la declaración, que ya lo vamos a ver también en un acuerdo plenario, ¿no? La sola declaración en un aspecto de violencia psicológica es valor única para dictar una medida de protección, por ejemplo. Si esa declaración nace o surge desde una persona trans, eleva la carga probatoria o en todo caso se fortalece más una declaración unilateral como es la víctima. Entonces, estas preguntas, por ejemplo, ha generado este aspecto problemático, ¿no? Y claro, si nosotros revisamos en la literatura, en la jurisprudencia, en el aspecto normativo, doctrinario, ¿cuáles son los criterios para determinar, por ejemplo, una de las preguntas que hemos lanzado en este momento? Pues nos vamos a topar que no existen, o en todo caso que son muy pocas. Y eso es, por ejemplo, una llamada de atención, ¿no? Que entre nosotros como operadores jurídicos podamos ir fijando pautas, ¿no?, para que al momento que se vayan realizando estos tipos de decisiones judiciales tengan al menos un elemento objetivo para la cual decidir. Porque ya de por sí los casos son de índole, en muchos casos, ¿no?, de intervención subjetiva, ¿no? Y es por eso que también se exige, ¿no?, se exige un mayor rango de motivación judicial. El hecho muchas veces de tutelar rápido, que ya lo vamos a ver también, que de tutelar rápido incide muchas veces en una motivación muy débil, ¿no?, en una motivación escasa. Más es un tema de compilación antes que un tema generador de razones, como diría Manuel Atienza, de buenas razones, para más o menos otorgar determinadas medidas de protección. Primer problema o primer impacto problemático sobre este asunto. Otra cosa más, miren ustedes, el tema de la ley en sí tiene impactos problemáticos, claro que sí, y no únicamente es que se hayan,
eliminado o en todo caso que se hayan suprimido, ¿no? Por el solo hecho de la presencia legal o por el solo hecho de la presencia normativa o jurisprudencial, ¿no? Sino que se mantiene, y eso es uno de los aspectos problemáticos que debemos tener siempre presente. Por ejemplo, este tema donde ustedes observan del 31.1%, voy a permitir acá utilizar un pequeño lápiz, acá, aquí, ¿no? De creer que la mujer que viste de manera provocativa busca que la acosen sexualmente. Si ustedes recuerdan esta idea, no es un asunto solamente de problema social, ¿no? Ustedes recuerdan esa sentencia penal donde el juez, bajo las máximas experiencias, indicó más o menos lo mismo, de que justamente estaba vestida, ¿no?, propiamente con estas prendas y que trajo sexualmente, etcétera, etcétera. O sea, el asunto aquí del impacto propiamente problemático que trae la ley no es únicamente ir contra los prejuicios sociales que tenemos a nivel social, sino también institucional, porque las decisiones jurisdiccionales muchas veces, y bueno, eso tampoco no lo podemos engañarnos, tienen su aspecto ideológico concentrado en algunos patrones, de las cuales no se puede tolerar. Claro que no se puede tolerar, porque para eso de alguna otra manera está la presencia del derecho en sí mismo, ¿no? Un segundo, por favor. Creo que es su internet, doctor. Sí. Desde la teoría del derecho, la presencia del derecho, ¿para qué es? Doctor Juan Castañeda, ¿me logra escuchar? Un segundo, por favor. ¿Escuchar? Recién, doctor, se está entrecortando. Un segundo, estimados doctores, estimadas doctoras, el doctor ya se vuelve a conectar. Creo que su internet. Sí. Ahora sí, doctor. Un segundo. Ahora sí se me escucha. Doctor. Aún no, doctor. Su señal, por favor. Me dice fuente de las estadísticas, por favor. A ver. ¿Me confirman si a mí me escuchan bien o es mi internet y de ustedes todo está bien? Por el chat, estimados participantes, ¿me confirman si me logran escuchar a mí bien? Sí, a mí bien. Ahí el doctor. Doctor Juan Castañeda, entonces faltaría solamente usted. Su internet está fallando. Unos segundos, por favor. Muy bien, a ver, mientras solucionamos el internet, ya saben, justo estaba borrando ¿Sí? La asistencia porque la asistencia no se está tocando en cuenta en la sesión de clase. Doctor Juan Alberto Castañeda, ¿me logra escuchar? ¿Me escuchar? Ahora sí, doctor. A ver, perfecto, a ver. Doctor, en las estadísticas se quedó. Ok, a ver, vamos a compartir. Ajá. Aquí, ¿se me logró escuchar hasta ese punto? De las estadísticas, sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos luchando con este tema del Internet, que a veces nos genera contratiempos. En el tema de esta data, decía que no es únicamente el impacto que se genera desde la ley hacia un prejuicio social, sino también es hacia el impacto del tema institucional, como puede resultar el Poder Judicial, ¿no? Habíamos explicado que este asunto de las decisiones judiciales en esta materia no únicamente se dan en una calidad neutral, sino también que es en obediencia a una determinada ideología, ¿cierto? Porque los jueces también son seres humanos y poseen este asunto. Pero que el derecho entra a tallar aquí por su propia finalidad, ¿no? De que no podemos pensar únicamente de que el derecho es un mero conjunto de normas, sino que justamente el derecho viene a entablar
cuáles serían los parámetros a corregir, profundizar, establecer, para que esto se pueda desarrollar de una mejor manera una decisión judicial, ¿no? Por ejemplo, este 31,1%, tenemos otros aspectos problemáticos, como por ejemplo, este 15,1% que ustedes ven en su mano derecha, vamos por acá colocando, su mano derecha, varones que celan a su pareja porque así demuestran que la aman, ¿no? Es una data, o en todo caso es un aspecto de la cual se puede percibir al día de hoy. Claro que sí, muchos de estos elementos de celos, ¿no? O elementos de, vamos colocándolo así, de tratamiento, ¿no? En parejas, bajo el esquema del amor, pues llegan muchas veces a actos de microaspectos de violencia que se van aceptando a lo largo de la relación y que lamentablemente se desencadenan en un aspecto de violencia mayor, ¿no? Y lo demás que ustedes observan por aquí, el 72,2%, 33,2%, obedecen más o menos a los patrones que se han mantenido al día de hoy, de la cual se procura hacer una reingeniería, ¿no? Una reingeniería que permita de alguna u otra forma equilibrar la participación, por ejemplo, activa de la mujer en el aspecto público, en el tema laboral, ¿no? En los puestos, por ejemplo, gerenciales, ¿no? En el tema de las labores compartidas, en el tema de la casa, ¿no? Entre otros aspectos. Entonces, lo que se busca nuevamente a nivel de impacto problemático desde la ley es advertir qué problemas se tienen para que de alguna u otra manera también se pueda conseguir una corrección sobre este punto. ¿Qué más? Nosotros también hemos observado de que hay un aspecto problemático relativo a este tema, ¿no? La violencia no es un asunto de la cual se solucione de la noche a la mañana por algunas decisiones judiciales o en todo caso por aspectos normativos, digamos, meramente establecidos en el sistema jurídico, ¿listo? Sino más bien lo que se tiene que ver acá es de que la violencia de alguna u otra manera tiene sus picos altos y bajos, ¿no? Si ustedes observan la gráfica, tenemos más o menos que en el 2015, donde tenemos un 70,8 de un pico bastante alto de violencia, se han ido de pronto registrando índices en disminución, ¿no? O en todo caso disminuyéndose. Pero eso no quiere decir que el esfuerzo normativo, que el esfuerzo de las políticas públicas, sociales, de las entidades que se van creando día tras día, vayan a generar un corte neutro del aspecto de la violencia, sino más bien lo que nos tiene que incentivar esta gráfica en todo caso es de que es mantener, ¿no?, esta lucha continua con aspectos desde las instituciones, desde los órganos interinstitucionales que puedan abordar el asunto, pero escuchemos bien, desde el carácter preventivo, no únicamente desde el carácter sancionatorio, porque el carácter sancionatorio ya llega en la parte final, donde ya la violencia se exteriorizó. La preocupación de la ley en sí misma como proceso en sí tiene que de alguna u otra manera adoptarse de un aspecto preventivo. Entonces, tercer impacto problemático que trae consigo un reto constante para esta lucha continua contra la violencia. Y ojo, que aquí únicamente lo que ustedes están visualizando son aspectos de lo que tenga que ver con 3 tipos de violencia, ¿ok? Porque hay más tipos que ya lo vamos a ver. Bueno, acá lo que ustedes ven en la gráfica es relativo a la violencia psicológica, física y sexual. ¿Listo? En el tema del feminicidio, un aspecto bastante problemático al día de hoy, porque es uno de los aspectos de la violencia más graves, ¿no? Uno de los aspectos de la violencia más concreta, del cual no se puede de alguna u otra manera perder de perspectiva, ¿no? Independientemente del tipo penal del cual podríamos tener algunas diferencias o críticas al tipo penal, ¿no? No podemos desconocer
que existen estos feminicidios o existen estos asesinatos de mujeres a razón de actos conculcados o actos que terminan por propiamente la violencia contra la mujer y que esta data nos evidencia una preocupación constante de cómo generar espacios, ¿no?, de prevención en actos de violencia que se están encaminando a un punto del feminicidio. Si ustedes observan, el pico alto que hemos tenido sobre este asunto de feminicidio ha sido en el 2018. En el 2018. Si nosotros retrocedemos un poquito, vemos esta gráfica, el aspecto de violencia que hemos tenido el pico alto ha sido en el 2015. Pero sobre feminicidio, de cuántas muertes se han acontecido sobre este tema, es en el 2018. ¿Por qué les quiero ver esto en retrospectiva? De que no necesariamente porque bajen los niveles de violencia, como hemos visto hace un momento, quiera decir que sobre este aspecto gravoso se puede en algún momento, pues, establecer o en todo caso realizar, ¿no? Por ejemplo, el caso de Campo Algodonero versus México, uno de los casos bastante trágicos en sí mismos, ¿no? Lo que analiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos es: las políticas que adopten por cada estado tienen que estar encaminadas a buscar una atención especializada sobre la atención sobre delitos que puedan verse referidos a violencia que culminen en tema de feminicidio o que hayan tenido antecedentes en dicho sector sobre feminicidio. Por ejemplo, y esto es lo que ha permitido también en el caso peruano generar determinados protocolos, ¿no?, e inclusive exigencias en el orden penal para cómo sancionar, porque cuando hablamos de feminicidio no estamos hablando de cualquier tipo de delito, empezando desde la acusación, ¿no?, fiscal hasta el tipo de sentencia, ¿no? La sentencia donde se requiere propiamente una motivación, no normativa únicamente, sino una motivación cualificada. Aquí ven esta data, y acá también pueden observar en esta lámina cómo es de que existen casos donde las víctimas de feminicidio no únicamente se concentran en mujeres, pues, digamos, mayores o de edad, ¿no?, sino también hemos observado un tema en niñas y adolescentes entre un 12 y 9%, cosa que de por sí es un asunto bastante preocupante, ¿no? Ahora bien, después de haber advertido estos impactos problemáticos, vamos con nuestro segundo impacto, el tema del impacto institucional. Vamos a ver aquí a nivel institucional qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos advertir desde la ley en sí misma, su avance, retroceso, críticas, reflexiones sobre este asunto. Veamos, miren ustedes. En principio, la ley 3036-4 tiene de por sí una regulación bien interesante, ¿no? Bien interesante. Hay un asunto del cual responde al tema que su objeto no es únicamente sancionar. Vuelvo a repetir y de manera enfática, ¿no? No es únicamente sancionar. Porque si llegamos únicamente y enfocamos que la ley está exclusivamente para sancionar, no vamos a conseguir o no se logra conseguir un aspecto de aterrizar o en todo caso de afrontar el tema de la violencia. Porque el tema de la sanción es un aspecto último, una llegada tardía al acto ya realizado de la violencia. El objeto de esta ley tiene otros aspectos también, como que es prevenir. Y sobre este aspecto es donde se tiene que hacer mayores esfuerzos. Y no únicamente hablo de esfuerzos relativos al tema normativo, sino institucional y también de presupuesto económico, estimados. ¿Sí? Porque para prevenir, obviamente se necesita agentes que estén capacitados, instituciones que estén sensiblemente que se reconozcan con el problema, funcionarios y operadores que tengan la sensibilidad
de atender estos casos, por ejemplo, de saber conllevar en una escucha asertiva, generar espacios, ¿no?, en la comunidad para prevenir actos de violencia, la educación sobre esta materia, por ejemplo. Entonces, es un aspecto muy importante lo que tenga como objeto o como impacto institucional el solo hecho de no únicamente sancionar, sino también de prevenir. Pero hay otro aspecto más. ¿Cuál es el objeto? Erradicar. Tomémoslo así, que es un objeto futuro, que es un objeto al cual se logra, se quiere conseguir. Y esta consecución o este objetivo general lo que nos invita, lo que nos incita desde pronto, desde el litigio, desde la academia, la doctrina, desde la ciudadanía, es de que se pueda contribuir desde la denuncia, ¿no?, desde de pronto evidenciando actos de pronto de violencia, de pronto en la comunidad, ¿no?, comunicando estos actos de pronto a las entidades de las cuales puedan intervenir, ¿no?, participando de algunas organizaciones u organismos de las cuales están dedicados a este asunto. Sí, doctor, todo bien. Ahora sí. Gracias. Perfecto. Muy bien, entonces indicábamos de que esta ley no únicamente tiene por propósito el solo hecho de sancionar por sancionar, sino también busca en gran medida lo que tenga que ver con el tema de la prevención y la erradicación. La prevención, y vuelvo nuevamente a enfatizar, es un aspecto del cual hemos dejado de pronto de lado, ¿no? En el tema judicial, ¿qué observamos? ¿Preventivo? No, no necesariamente en todo caso. Muchas veces nos centramos netamente en el tema sancionatorio y la ley en sí permite, como ustedes están observando, de que se generen algunos esfuerzos necesarios para prevenir sobre estos actos de violencia. ¿Qué otra cosa tenemos que destacar aquí, ¿no? ¿Qué otra cosa también podemos destacar aquí? Este asunto de la violencia pues ha superado un tema de la cual en alguna oportunidad años atrás se reiteraba como una violencia pues en aspectos privados y que por lo tanto como es un tema privado se tiene que solucionar en casa y que pues nadie se tiene que meter ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya se ha superado, este es un asunto que al día de hoy los actos de violencia tienen de carácter público, y al ser así se puede denunciar, se puede judicializar, se puede evidenciar. ¿Qué más? La ley en sí misma reconoce de que estos aspectos de violencia no únicamente es contra la mujer, sino también contra los integrantes del grupo familiar, y ojo aquí, y aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Pueden ser una persona adulto mayor, ¿puede entrar aquí? Sí. ¿Una persona discapacitada puede entrar aquí? Sí. ¿Una persona de pronto migrante entra también aquí? También. Entonces, lo que quiero que se coloque en mayor atención es de que esta ley no únicamente se busca el tema de la violencia propiamente y exclusivamente contra un solo sector de la población vulnerable, sino con todas las poblaciones vulnerables que conocemos de rango propiamente constitucional. Niños, mujeres embarazadas, personas adulto mayor, personas con discapacidad, y otro de lo que se pueda reconocer a lo largo de este tema de la ley. Otro impacto que nosotros tenemos es lo que tenga que ver con esto, ¿no? Miren ustedes, a nivel del sistema propiamente que nosotros hemos reconocido o tenemos, ¿no? Al día de hoy, nosotros guardamos o tenemos un sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación. Y esto es muy importante a razón del mismo discurso que les estoy planteando, ¿no? Enfocarnos en el tema también preventivo, porque es uno de los impactos institucionales de la cual tenemos que reconocer, ¿no? En principio, tenemos este sistema, se compone o se elabora por varios entes, ¿no? El tema de una comisión multisectorial de alto nivel, ¿no? Las instancias regionales de concentración, las instancias provinciales de concertación también y las distritales. Y ustedes se preguntarán,
¿para qué se necesita esto o para qué sirve? ¿Cuál es su finalidad, su utilidad? Pues en realidad es muy importante, porque los esquemas o las realidades problemáticas sobre este asunto de violencia se van a ir de alguna otra manera planteando, dialogando, bosquejando cómo es que se ha ido planteando o en todo caso ejecutando la ley a través de sus formas, ¿no? Formas a nivel institucionales, como puede ser el tema preventivo o en el tema judicial, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que falta? Si se ha avanzado, si hay algunos retrocesos. Y esto de alguna otra manera permite justamente materializar o evidenciar el problema de la violencia, ¿no? ¿Cómo generar que esta ley pueda generarse desde una respuesta institucional cada vez más certera? Un aspecto que tiene que ver con este tema, de este sistema, es que guarda determinadas funciones, ¿no? Y miren ustedes aquí, funciones interesantes como ¿cuál? Coordinar, ¿no? Planificar, ejecutar y hacer el seguimiento. Son 4 funciones de las cuales apoyan bastante para este carácter preventivo que tiene como objeto esta ley 3034, claro que sí, porque si no se coordina un determinado plan estratégico, por cierto, de manera institucional, no se planifican las acciones necesarias de las cuales se vayan a realizar, o en todo caso, la forma de cómo se deba ejecutar, pues sencillamente no se va a lograr un objetivo correcto o eficaz. Mucho menos si es que únicamente se realiza determinadas ejecuciones sin algún tipo de seguimiento o evaluación. Si ustedes aparejan estas funciones, tiene mucho de similitud con el tema de las políticas públicas, ¿cierto? Porque las políticas públicas tienen también este tipo, ¿no? Se plantea, pero también se hace un seguimiento y una evaluación propiamente de lo que se ha propuesto como política. Y esto es más o menos lo que se quiere también conseguir, ¿no? Que la política de prevención, sanción y erradicación no únicamente muera en el tema de una querencia, ¿no? Sino sobre todo de permitir que diversos agentes institucionales, sociales, operadores jurídicos y distintas profesiones puedan comprometerse para hacer estas acciones de prevención y sanción. Otro impacto institucional tiene que ver con el reconocimiento de los nuevos tipos o nuevos tipos de modalidades de violencia, ¿no? Miren ustedes, antes teníamos solamente 4 tipos de violencia, ¿no? Por decirlo de alguna otra manera reconocidos normativamente. La violencia física, sexual, psicológica y económica. Al día de hoy, con esta ley, pues miren todos los aspectos que ustedes pueden visualizar, ¿no? Todos los aspectos, las 21 modalidades de violencia. Vistos, obviamente, desde varios campos, ¿no? Aspectos de modalidades de violencia que no únicamente responden a un solo sector, ¿sí? A un solo sector, sino a diferentes tipos de sectores. Ustedes ven por acá, por ejemplo, hostigamiento sexual, ¿no? Laboral. En el tema de violencia y conflictos sociales, ¿se puede presenciar esto como acto de violencia? También. En el aspecto político, acoso político, también como una condición de violencia al día de hoy, ¿no? O también lo que se ha realizado y que ha generado una normativa interesante en el aspecto penal, el acoso sexual en espacios públicos, ¿no? Entonces, de acá lo que ustedes pueden observar son otras modalidades de las cuales también se constituyen al día de hoy como aspectos de violencia. Este es un impacto institucional bien interesante, sí, muy interesante, porque lo que se va a permitir en principio es evidenciar que no solamente tenemos una violencia física, psicológica y sexual, sino también otros tipos de violencia. Violencia que en algunas u otras ocasiones se ha procurado pues justificar como que fuera parte de la institución, parte de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que al día de hoy la ley advierte que estas acciones
también son o se constituyen como actos o modalidades de violencia. Perfecto. Entonces acá ustedes pueden observar estas 21 modalidades de violencia diferenciadas por grupos poblacionales conforme al grado de vulnerabilidad. ¿Qué más? Hay un impacto institucional también bastante interesante relativo al tema de los mecanismos, ¿no? ¿Cuán importantes son los instrumentos y los mecanismos al día de hoy? Es bastante valioso, ¿no? Nosotros observamos que estos esfuerzos, ¿no?, de opiniones, por ejemplo, consultivas, de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional, e inclusive de las mismas decisiones del Poder Judicial, no únicamente deben vivir pues de manera aisladas. Se tienen que de alguna otra manera sistematizar en algún documento que genere la protocolización o que generen los aspectos necesarios institucionales que se permitan de cómo abordar determinada modalidad de violencia. Tienes, por ejemplo, el protocolo de base de actuación conjunta, ¿no? El observatorio, que es muy importante, ¿no? En este observatorio, que gracias a esto se tiene información, pues, mucha actualizada sobre estos aspectos de cómo vamos de pronto a niveles regionales, nacionales, etcétera, ¿no? El tema del mismo centro, ¿no? Sobre este aspecto, la información resulta bastante importante al día de hoy para abordar determinados problemas. Claro que sí, un problema no se puede abordar sin la información necesaria. Y la data estadística nos van proporcionando estos, por ejemplo, estos instrumentos. Ustedes también tienen el RUT, ¿no? El Registro Único de Víctimas y de Personas Agresoras, ¿no? Visualizar así de pronto como el REDAM, ¿no? Con el tema de las personas deudoras, en el tema de alimentos. Acá también tienes un registro único de víctimas y personas agresoras de las cuales se haya permitido o se haya establecido conforme a los actos de violencia. Sobre este último, por ejemplo, ¿cuál es el objeto o la finalidad? Aquí no es únicamente, o en todo caso, la finalidad aquí sobre este registro no es estigmatizar, ¿eh? No es estigmatizar, sino todo lo contrario. De pronto en evidenciar, de pronto de carácter de un registro público, ¿no? De cómo es que se ha venido realizando este seguimiento, este proceso relativo a la toma de decisiones judiciales sobre actos de violencia familiar e intrafamiliar, ¿no? Claro está, como vamos a ver después, de que estos asuntos de los registros no es que llegan de pronto en una primera instancia, ¿no? Sino de alguna otra manera siguen un curso, un determinado curso para que lleguen recién a este registro. Perfecto. Este es otro impacto institucional muy interesante, el cual tenemos que tenerlo presente. Asimismo, el tema de la violencia a nivel de su legislación no es un asunto del cual se pueda desarrollar desde un punto de vista sancionatorio, preventivo, de erradicación. Es decir, su objeto legal no únicamente se constriñe al Poder Judicial, sino que obviamente busca alianzas, o mejor dicho, está de manera estratégica bajo alianzas estructuradas, bajo alianzas propiamente necesarias entre sí, comisaría, fiscalía, y de la cual vayan a establecer, ¿no?, niveles de respuesta, ¿sí? Niveles de las cuales se generen una alerta necesaria para dar una respuesta oportuna. Este asunto de la respuesta oportuna es valiosísimo en estos aspectos, sí, pero una respuesta oportuna del cual necesita obviamente un fortalecimiento desde Fiscalía y Comisaría, claro que sí, porque son aquellos aspectos, filtros, ¿no? Aquellos filtros que van a llegar a un juzgado necesario. ¿Listo? Bueno, muy aparte de esas tres instituciones importantes que tenemos al día de hoy, tenemos otras, ¿no? Que obviamente tienen su dependencia en cada ministerio, como es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este último, estimados, como es el Centro de Emergencia Mujer, es muy importante, ¿no? Porque no únicamente se ha creado con la idea, ¿no?,
en un solo sector, sino en diversos sectores que responden a una idea de una atención cercana, ¿no? De una atención en la cual se puede evidenciar de una escucha asertiva, de evidenciar mecanismos de cómo abordar ese problema que se está denunciando, que se está presentando, ¿no? Son justamente esas primeras instituciones llamadas, ¿no? Los centros de emergencia mujer, a hacer este punto de fortalecimiento, de atención a la víctima. Bien, como también generar los lazos inmediatos, ¿no? Con las comisarías para poder frenar algún acto de violencia. Otro impacto institucional tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Con lo siguiente. ¿Hay un programa presupuestal que está orientado a este asunto? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Y no podemos desconocerlo, ni mucho menos dejarlo pasar de pronto sin más, ¿no? Porque aquí hay un tema de la cual siempre tenemos que reparar. Acá hay un tipo de modelo que se sigue, o hay modelos que se siguen. No es que este es un asunto que resulta, pues, no estudiado, o en todo caso sin algún tipo de mapeamiento, ¿no? Sino todo lo contrario. Por ejemplo, lo que se busca aquí, ¿qué es a través de un modelo ecológico? ¿No? Es decir, a través de estos resultados de buscar un tema preventivo de la lucha de la violencia, en principio es un tema de sensibilización desde un campo social, ¿no? Pero también lo que busca es que se pueda reconocer estos niveles de información y actos, ¿no? A nivel comunitario, ¿no? Es decir, grupos sociales de las cuales se permitan una interiorización de conocimiento sobre esto, pero sobre todo de actuación para la lucha contra la violencia. Un aspecto relacional, porque claro, no hay mejor resultado en la cual se pueda fomentar a nivel de grupos comprometidos con este asunto o que se generen compromisos. Y a nivel individual, porque es ahí donde se va a incidir un aspecto mayor, ¿no? Un aspecto de educación, ¿no? De educación sobre estos lazos, sobre estos temas de información, sobre estos alcances, ¿no? De dónde denunciar, en qué consiste estos tipos de modalidades de violencia y demás, posibilitar que el individuo también se pueda, en el entendimiento de acercar a estas instituciones. Pero este modelo ecológico no trabaja de manera única, ¿no? Si ustedes ven en la parte interna de su pantalla, acá está subrayado el cual indica que el instrumento de gestión técnico presupuestal, ¿de qué carácter es? Carácter intersectorial e intergubernamental. Sí, no es que únicamente está solo, sino que se trabaja desde un aspecto de involucramiento de diversas instituciones o agentes. Y esto es muy importante tenerlo presente, sí, porque esto es lo que nos va a permitir un nivel de objetividad para abordar estos casos y dar una respuesta institucional o una respuesta colectiva para que se pueda permitir un aspecto, pues, mayor, ¿no? Un aspecto concreto, correcto, y si es posible, perdurable en el tiempo, ¿no? ¿Qué otro modelo también persigue este asunto de este programa? Con el tema de los modelos explicativos, ¿no? Y estos modelos explicativos tienen que ver con el reconocimiento de, por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no? Con el tema de las modalidades de violencia, ¿no? No únicamente ceñirnos a un tipo de violencia que existe en un determinado tiempo y espacio, sino también ir reconociendo que a razón de los cambios, ¿no? Por ejemplo, tecnológicos, científicos, sociales, políticos, trae consigo una nueva exigencia y reto sobre este asunto. Por ejemplo, en el tema del famoso metaverso, ¿no? ¿Hay actos de violencia en un metaverso? ¿Es posible generar o discutir actos de violencia en el metaverso? ¿Se han puesto a pensar en este asunto? Ya para el campo de penal, ya trae consigo una gran cuestionamiento. Delitos que se cometen en el metaverso, por ejemplo. Compra y venta en el metaverso. Fomento de relaciones jurídicas como el matrimonio, celebrados el matrimonio dentro del metaverso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, genera retos también, claro,
retos de los cuales este modelo debe estar justamente en un constante dinamismo, ¿no? Pero ¿qué más? De que este modelo explicativo, al ser un carácter dinámico, permite un reconocimiento de ¿qué? Vulnerabilidad, etnicidad, discapacidad, diversidad. 4 categorías que involucran varios aspectos de lo que en realidad nuestro país, y por no decir la región Latinoamérica, pues vive, ¿no? La discapacidad no la discapacidad, a decir verdad, ya quizás sea materia de otro tópico o de otra sesión, pero la discapacidad hay muy poco que en la cual hemos reparado al día de hoy, ¿eh? Muy poco. Tenemos muchas barreras de accesibilidad a nivel de instituciones. Y no me refiero a barreras, pues, de burocráticas, no, barreras físicas, ¿no? De las cuales permitan su desplazamiento, su participación, ¿no? Etcétera, etcétera. En el tema de la vulnerabilidad, hoy hemos reconocido en este tema de esta ponencia, de que la diversidad no únicamente responde a un nivel, ¿no? Responde a un nivel de un solo grupo, un solo sector, sino también a la diversidad que tenemos, mujeres embarazadas, migrantes, personas con VIH-Sida, etcétera, etcétera. Porque son personas que también encuadran aquí en proteger actos de violencia contra estos sectores. ¿Listo? La diversidad es un elemento pues muy interesante y de la cual no podemos perder de perspectiva. La diversidad en su campo sexual, biológico, etcétera, etcétera, es un tema también que demanda nuevos tipos de modalidades de violencia y sobre todo razonamiento judicial e institucional, claro que sí. Por eso es que la llamada de atención o la lectura crítica sobre este asunto, en que estas modalidades de violencia no pueden quedar a discreción abierta del juzgador o de la autoridad. Necesita criterios, necesita el apoyo nuestro de otorgar algunos criterios que se puedan más o menos conducir. Si bien es cierto, hay una necesidad de reconocer diversas modalidades, pero también hay una necesidad de establecer algunos criterios para que al momento cuando suceden estos tipos de violencia se puedan, pues, otorgar respuestas, digamos, coherentes, ¿no? Conforme al derecho y las garantías procesales. Muy bien, hasta aquí hemos abordado impacto problemático, impacto institucional. Ahora vamos con el impacto teórico. Aquí no vamos a agotarlo toda la teoría, pero sí voy a alcanzarles los aspectos más relevantes o importantes de este marco, ¿no? De este asunto. Veamos. Miren, ¿cuál es el aspecto del objeto legal? Ya lo hemos visto, pero vale recalcar lo siguiente: prevenir, atender, erradicar y sancionar. Por favor, no únicamente el objeto de la ley es sancionar. Y les digo esto porque del 2018-2019, si ustedes revisan el tema del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, siempre se ha atendido para estos aspectos en materia de violencia necesariamente para sancionar. O sea, crear organismos relativos para sancionar y buscar sanciones en sus diversas formas. Yo no digo que ese asunto esté mal, pero tenemos que pensar, si el objeto de la ley es luchar contra la violencia, el hecho de sancionar ya es una etapa final de la cadena de la violencia. Lo que se busca aquí es un asunto de esos dos primeros, en todo caso, de inyectar de pronto niveles institucionales, sí, también a nivel económico, agentes comprometidos en el tema de la prevención, atención y erradicación, como hemos explicado hace un momento. Entonces, ojo aquí, que estos son los objetivos de la ley, no únicamente sancionar por sancionar. ¿Listo? 2. En un propósito del cual podemos recoger de la doctrina en sí, se habla sobre estos 4 aspectos, ¿no? De estos 4 aspectos. En principio hay algo muy interesante, pero muy importante, y que esto se tiene que tener bastante hincapié por los centros de emergencia de mujer, por los famosos CEM, es la asistencia, ¿no? Cuán importante es tener a un funcionario o servidor en esta instancia de saber otorgar
¿no? Otorgar una asistencia correcta a la víctima. Porque la víctima de por sí ya llega en un asunto emocionalmente de pronto mal, físicamente lastimada, ¿no? Imagínense que uno que ustedes sean víctimas, ¿no? Y van pues en un asunto pues muy malo, ¿no? Y tienen a un servidor público, a un funcionario, de la cual pues no muestra empatía, no les escucha asertivamente. Es más, de pronto toma su denuncia como un aspecto pues insignificante, no se le da la correcta atención. ¿Qué es de esa víctima en ese grado de asistencia? ¿Se cumple con el propósito? No. Y es por eso, y acá es un elemento muy importante y central, porque la víctima tiene que encontrar, o las personas, la sociedad tiene que encontrar un respaldo, una legitimidad en la institución, es decir, yo confío en la institución y por lo tanto voy a denunciar los actos de violencia. Pero si no encuentro esa confianza en la institución, ¿creen que van a recurrir? El silencio respecto al acto de violencia, ¿de dónde creen, o en todo caso mayoritariamente se surge? Justamente cuando no se tiene la confianza en las instituciones para denunciar. Las muertes acontecidas, por ejemplo, de varios varones sucedidos en el caso Fazenda Verde versus Brasil. Es un caso de la Corte Interamericana. Solamente así inmediatamente en el internet pueden revisar caso Fazenda, con Z, Fazenda Verde versus Brasil. Miles de varones, día a día en esa hacienda de Fazenda en Brasil, y pues morían, ¿no? Enterrados en la misma hacienda, otros pues descuartizados, desaparecidos, ¿no? Etcétera, etcétera. A pesar de que 2 o 3 personas que se habían escapado de dicha hacienda van a colocar la denuncia, ¿no? Y sencillamente la asistencia policial, dice, ¿cómo es posible que ustedes sean violentados o sean violados sexualmente, tratados? Imposible. Son varones. Y así es que este caso es como llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y declara responsable internacionalmente al Estado brasileño por no atender y no brindar la asistencia correcta y generar discriminación en estos aspectos. Entonces, no estamos hablando de un asunto de asistir para que llenen el formulario de la ficha de evaluación de riesgo únicamente, de escuchar, darle trámite, es un caso más, no. Sino que estamos hablando aquí de una víctima de la cual necesita, en principio, una atención humana, profesional, y obviamente la conducencia legal administrativa necesaria para el propósito. Lo segundo, la protección inmediata a las víctimas, claro. Si yo observo que la persona, pues en principio, tiene varios golpes, está desangrando, yo no lo voy a postergar, ¿no? Tengo que dar la protección inmediata necesaria con las instituciones o con el personal que se está abocado para ese determinado acto de violencia, ¿no? Lo tercero, la reparación de los daños ocasionados, que aquí es un asunto interesante que plantea la doctrina, ¿no? Y lo que hemos visto, por ejemplo, en esta noticia de la mujer trans, ¿no? ¿Cómo se repara el daño? Por ejemplo, ¿cómo se repara el daño a una mujer trans de la cual alega violencia psicológica? ¿Cómo lo hago? A través solamente de indicándole a la empresa de que haga alguna charla sobre este asunto de sensibilización. ¿Cómo? Esto es justamente lo interesante de este tema, ¿no? Cuando nosotros observamos de manera crítica este asunto, ya no únicamente decimos, bueno, ya se dictó una medida de protección para favor de una mujer trans y listo. Oye, un momentito. Únicamente buscamos medidas de protección por buscar. Pues que a razón de la medida de protección tiene que buscar una finalidad social e institucional. En principio, ¿cuál es o en qué medida o cómo voy a reparar el daño? ¿Se va a lograr? ¿Quién se va a ocupar del seguimiento? Ya hemos visto hace un momento, ¿no? No únicamente es indicar como autoridad, sino es que hacerle su seguimiento correspondiente para que esta medida, o en todo caso decisiones,
pueda generar una reparación del daño. El cuarto, reeducar a los agresores, que esto es interesante y que en alguna literatura muy propia se llama, por ejemplo, el tema de masculinidades. Ahí lo pueden inclusive googlear, se llama así, masculinidades, ¿no? Con eso no quiero decir que únicamente es el varón quien genera violencia, sino que con este ejemplo estoy indicando de que cuán necesario, al igual que la mujer, reconstruir el concepto del ser, ¿no? Es decir, la funcionabilidad, la capacidad de la participación de la mujer en la sociedad, de la mujer de pronto en el hogar, en el trabajo, en el aspecto político, sexual inclusive, igual que el varón, ¿no? Igual que el varón. Y eso es justamente la importancia de que cuando hablamos del aspecto agresor, la doctrina nos trae a proponer de cómo reeducar a los agresores. ¿Cómo permitir que un agresor sea consciente que el acto que ha realizado es un acto del cual, muy independiente que es sancionado por ley, es un acto de la cual no se puede generar a razón para permitir una correcta convivencia, ¿no? Y si bien es cierto, por ahí se podría indicar, pero esta es una educación de casa, esta es una educación de pronto social, un tema de estigma, sí, cierto, pero no podemos quedarnos también únicamente en un aspecto de lectura pues epidérmica, ¿no? Social de lo que se piensa sobre este asunto de los agresores o las agresoras, ¿no? Sino también hay que pensar en cómo reeducar desde un aspecto institucional, una institución de la cual vamos a tener una primera cercanía, un primer impacto, ¿no? Y de la cual tengo que generar los mecanismos necesarios para reeducar al agresor. El contenido en sí mismo de este tema de violencia es bastante interesante, ¿no? Si ustedes se fijan, el contenido obedece a los propósitos, ¿no? Miren, en principio, el contenido es generar mecanismos, tomar medidas, adoptar políticas integrales, reparar el daño, la persecución y sanción y la reeducación, ¿cierto? Y para esto, obviamente, este contenido que se ha desglosado para que ustedes lo observen, es para que vean nuevamente que la sanción y la persecución es uno de los contenidos. No es la exclusividad, no es la exclusividad. La atención de esta ley también obedece a generar mecanismos de pronto de participación conjunta, medidas de pronto que sean las más adecuadas, políticas integrales con varios organismos integrales de las cuales permitan la prevención, la atención y la protección adecuada, ¿no? ¿Cuán importante es esto último, no? La protección adecuada de una víctima, ¿no? ¿Qué más? Principios rectores. ¿Cuáles son los principios que rigen este asunto? Bueno, lo primero, de la cual se genera desde un enfoque de género sobre este asunto, ¿no? El principio de igualdad y no discriminación. Y ojo aquí, que cuando hablamos de un principio de igualdad y no discriminación nos referimos a un derecho en específico, ¿cierto? Al derecho a la igualdad. Y por ahí recordaremos algunas clases de constitucional y repararemos en lo siguiente, que el derecho a la igualdad tiene dos fases, ¿no? O en todo caso, dos explicaciones de las cuales uno puede advertir la vulneración. O es igualdad ante la ley o es igualdad en la ley. Igualdad ante la ley en el tema de su aplicación, ¿cierto? Cuando se aplica de manera indiscriminada, pues respecto a tu persona, ¿no? A tu circunstancia. Y la igualdad en la ley es cuando se regule en sí misma, dentro de la regulación, el mismo legislador ha regulado un aspecto discriminatorio. ¿Listo? Segundo principio, el principio del interés superior del niño. Este principio de buenas a primeras, estimados, no es un derecho de parte, ¿ya? Es decir, no es que es un derecho que le corresponde al abogado de las partes intervinientes, ¿sí? Es un principio que se le asiste y que se le debe exigir ¿a quién? Al juez, porque es un principio formal, es un principio que se le pide al juez que se razone que al momento de dictar determinada medida de protección o determinada decisión, ¿sí? Repare en tanto que existen menores. Y es por eso que en ese extremo se le pide al juez
cuál es su razonamiento judicial sobre este aspecto de los menores de edad. Vuelvo a repetir, no es un principio de la cual se alegue por las partes, no es un derecho procesal en todo caso, por hablarlo así, una garantía procesal de la cual se indique, se ha vulnerado el principio superior del niño del denunciado, del denunciante, no. Si no se evidencia de que no se ha respetado el principio de interés superior del niño en la motivación judicial, ¿ok? Porque es una exigencia estadual, una exigencia de Estado al juez. Tercero, principio de la debida diligencia, y que esto lo vamos a ver de manera crítica en unos minutitos, ¿no? La ley en sí misma, y aunque parecía un poco contradictoria, ¿no?, pide una debida diligencia. La debida diligencia podemos entenderlo en tanto de cómo se atienda, sí, de qué mecanismo se está ofreciendo para atención a la víctima, sí, de cómo se está llevando el proceso al agresor, también, porque la debida diligencia va concatenada con un derecho madre. ¿Cuál es? El debido proceso. El debido proceso. Y el debido proceso, por más procedimiento especial o proceso especial que tengas, no se puede conculcar. La debida diligencia solicita justamente que los procedimientos están establecidos en una condición de participación a razón de los cargos que se imputen, a razón de pronto de algunas acciones de las cuales también se indiquen, etcétera, etcétera. La debida diligencia, muy aparte de ello, también importa de cómo es su actuación de tales declaraciones, de tales medios probatorios, etcétera. Cuarto, principio de intervención inmediata y oportuna. Este principio es un principio material. ¿Por qué? Porque es un principio de la cual se tiene que ejecutar. No para después, sino para ayer, ¿no? Porque de pronto si estamos en un caso de violencia, pues a ver, física, ¿no? Necesita una actuación inmediata, ¿cierto? Y oportuna. Si no, pues tranquilamente la víctima se desangra, se puede morir, ¿no?, durante una atención de pronto prolongada en el tiempo. 5. Principio de sencillez y oralidad. Uno de los principios bastante interesantes, porque este principio lo que llama a vocación es de que se resuelva el asunto a través de un lenguaje claro, fácil, sencillo, pero también de la cual se puede oralizar el respeto, ¿no?, de varias actuaciones de las cuales se puedan realizar en principio, y dos, que se permitan, ¿no? Que se permitan. Necesito la actuación médico-legista. Ah, perfecto. Va. Se necesita el tema de la ficha de valoración de riesgo que no se ha tomado hasta este momento. Que se llene la ficha de valoración de riesgo. Oiga, usted todavía no ha comunicado el tema policial, el tema del juzgado. Por favor, comunique. Eso es justamente este tema de lo que permite este principio también, que tiene que ver con la flexibilización procesal. Otro asunto, otro principio tiene que ver con el principio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Un tema bien interesante, sí, porque este principio obedece o está relacionado con algo que nosotros conocemos bastante bien, como es el derecho a la motivación judicial, ¿no? Aquí, en esta motivación judicial es donde tiene que evidenciarse, por ejemplo, con las medidas de protección, si es que lo que se ha dictado o lo que se está diciendo conlleva o es razonable esa medida de protección. ¿Es proporcional esta medida de protección que yo estoy otorgando, por ejemplo, alejamiento de la casa conyugal con un acto de violencia psicológica? ¿Podría ser proporcional esa medida de protección, el orden de alejamiento de la casa conyugal con la denuncia o la declaración de un aspecto de violencia psicológica? Ejemplo, ¿no? ¿Resulta ser proporcional? De repente sí, ¿no? Pero tenemos que evidenciar cuál es la motivación judicial. No únicamente porque qué es la discrecionalidad del juez quiera decir que ésta fije cualquier tipo de medida de protección, sino que se tiene que motivar, y motivar a razón del medio probatorio y el aspecto fáctico. ¿Listo? Y creo que es un asunto que la tenemos bastante claro, ¿no?
Aquí no es únicamente decir, medida de protección, porque la ley me permite y cerrado el tema. No. Se otorga una medida de protección o una decisión judicial porque yo he evidenciado un tema probatorio, un tema fáctico y sobre eso tengo que argumentar. ¿Listo? Bueno, estos son los principios que hemos explicado. Los enfoques. ¿Hay enfoques en este asunto? Claro que hay enfoques. Enfoque de género, necesariamente que está abocado, que responde al tema de la igualdad. El enfoque de la integralidad, que responde necesariamente a observar el caso, no únicamente de manera, pues, insular, ¿no?, al caso en sí mismo, sino de observar, por ejemplo, el tema de que la decisión, en qué medida pueda contribuir a frenar el acto de violencia y recuperar el espacio de repente respecto a la víctima, ¿no? El enfoque de la interculturalidad, cuán importante es entender que la víctima de una determinada formación o cultura, ¿sí?, de nuestro país, amerita obviamente una atención especializada y especial, claro que sí, porque estos modus propiamente de violencia sin atención, un enfoque intercultural, lo que permite sencillamente es no observar cómo permitir una reparación en el daño. ¿Listo? Cuarto, el enfoque de derechos humanos, que si bien es cierto, esto es un asunto que es transversal, ¿no? Es transversal, pero atender el enfoque de derechos humanos tampoco quiere decir que perdamos de perspectiva, ¿no?, de perspectiva todo lo que tenga que ver con el procedimiento en sí, que debe seguir un procedimiento de esta materia, ¿no? Los enfoques de derechos humanos obedecen a reconocer la existencia de los derechos y que se tienen que tutelar, claro que sí, pero que se tienen que tutelar conforme al marco procedimental. El enfoque de interseccionalidad, este enfoque es valiosísimo, estimados, porque una población vulnerable puede existir otra conjunta, sí. Por ejemplo, una persona embarazada, una mujer embarazada, migrante, dos poblaciones vulnerables. ¿Se tiene que tener este enfoque de interseccionalidad? Claro que sí. Yo observo que obviamente es una mujer embarazada, que es migrante, tengo que atender bajo ese enfoque de interseccionalidad. ¿Qué medidas yo puedo otorgar y en qué medida pues, se puede reparar a la víctima? Y el enfoque generacional, lo que se pueda permitir necesariamente con las poblaciones vulnerables de la tercera edad y menores. Bueno, esto ya fue explicado un poquito, me adelanté. Esto también. Vamos con el impacto procesal. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos abordado impacto problemático, impacto institucional y impacto teórico. Y vamos concluyendo con este tema del impacto procesal. A ver, a nivel de la etapa de protección, según esta ley, tenemos varios aspectos, o en todo caso es un íter del cual no es tan complejo, ¿no? No es tan complejo. Veamos, miren, empecemos con lo siguiente. El tema de la víctima, ustedes ven aquí un mapita del Perú, ¿sí? Un mapita del Perú que está ahí. En el tema de la víctima, ¿sí?, hay tanto mujer como también los grupos familiares. Leamos esto, y con la venia de ustedes me permito leer este asunto, estas flechitas, para solamente dejarlo bien en claro. Víctima pueden ser dentro del grupo familiar esposos, ex-esposos, convivientes, ex-convivientes, padrastros, madrastras, ascendientes, descendientes. ¿Listo? 2. Parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el 4º grado de consanguinidad y segunda afinidad. Involucra bastante su radio de actuación para considerar quién sean víctimas. 3. Personas que han procreado hijo en común o hayan convivido o no. O sea, con convivencia o sin convivencia, registrado o no, también se consideran personas dentro de este grupo familiar. ¿Listo? ¿Quiénes más son comprendidos dentro del grupo familiar? Personas que habiten en el mismo hogar, pero que no tengan relaciones contractuales o laborales. ¿Cierto? Doctor, quiere decir que si, por ejemplo, yo cometo violencia contra
alguna persona relativa en el campo laboral no se considera violencia, no, sino que acá estamos evidenciando quiénes pertenecen al grupo familiar, porque hemos visto que una de las modalidades también de violencia son justamente lo que se en el campo laboral, ¿no? Acoso, hostigamiento, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo inicia este asunto? Pues a través de una denuncia que puede ser por el tema de las violencias clásicas que nosotros conocemos, física, psicológica, sexual, económica, y otras modalidades que pueden ser presentadas de manera escrita o verbal. ¿Listo? En este caso, pues se puede presentar tanto a la Policía Nacional del Perú o el tema de Fiscalía de Familia, equivalente al mismo Ministerio Público, y estas comunicar inmediatamente al juzgado de familia, ¿no? Que eso es justamente el procedimiento regular. Ahora, ¿qué entran a tallar aquí? ¿Qué es lo que alcanzan? En principio, digamos, la práctica que alcanzan obligatoriamente la ficha de valoración de riesgo y los certificados correspondientes, ¿no? Para que sobre esto se pueda analizar si, por ejemplo, es un tema de violencia física, es un certificado de salud respecto al tema físico. Si es un tema psicológico, será respecto al tema mental. Sobre esto, de los certificados tenemos de las cuales se puedan realizar, sean establecimientos públicos o privados, la idea es que sean de alguna otra manera vinculantes con el asunto del Instituto de Medicina Legal, ¿no? Lo que tenga que ver esto, posterior, inmediatamente, a razón de un principio del cual hemos conocido de actuación inmediata, es que se lleve la audiencia para un tema de dictados de medidas de protección o medidas cautelares. Recuerden que hay una pequeña diferencia, claro que sí, hay diferencia entre las medidas de protección y cautelares, y ustedes las pueden estar observando aquí, miren, las medidas de protección, y que por cierto no son las únicas, ¿sí? No son las únicas, pueden ser otras inclusive establecidas por el juez, como el retiro del agresor, impedimento de acercamiento, prohibición de comunicación, inventario de bienes, entre otros. Y entre otros, es una discrecionalidad que está en manos del juzgador para otorgar. En las medidas cautelares, a diferencia de las medidas de protección, tenemos que se puede fijar correlativamente, ¿no? En este proceso, el tema de alimentos, régimen de visitas, tenencia, suspensión, extensión de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial, entre otros. Bien, entonces aquí sí hay un asunto distinto. Las medidas cautelares no son medidas de protección, ni tampoco las medidas de protección son medidas cautelares. Una vez que se otorgan este asunto, obviamente que son ejecutadas, ¿por qué organismo? Pues por la Policía Nacional del Perú. Se ve un tema de registro y, bueno, lo que ustedes pueden estar observando. Lo que se tiene que tener presente aquí es de que estas medidas son apelables, sí son apelables, sí son apelables. Y obviamente que pues, pueden ser resueltas por la instancia superior, para que puedan ser revocadas de ser el caso, o en todo caso confirmarse, ¿no? Confirmarse. En la mayoría hay digamos, un porcentaje más o menos en la cual se revocan, en otros se confirman, ¿no? Dependiendo también qué tipo de violencia se está alegando. Esto es lo que tenga que ver con la etapa de protección, con la etapa de protección. ¿Y cómo es la etapa de sanción? La etapa de sanción es esta, ¿no? Ahí con el tema ya propiamente fiscal, con el tema penal, ¿no? Se da una investigación a razón de lo que se ha indicado y tienes dos asuntos, ¿no? O se archiva, ¿no? Es decir, se cesa también y se acabó acá el tema, o el tema de la denuncia, ¿no? Si es un asunto de faltas, lo atenderá el juzgado de letrado. Si es un tema de delito, lo atenderá el juez penal. Y conforme al íter, de la cual establece la misma ley, en el tema de faltas, se emitirá algún tipo de sentencia absolutoria, es decir, se cesan las medidas de protección y las cautelares. Si es en el tema condenatorio, pues se dará la pena. Si es un tema de delito, también habrá una sentencia absolutoria o condenatoria. Si es absolutoria, la misma suerte. Se cesa la medida de protección, condenatoria, pues se va a diferenciar, ¿no? Dependiendo el delito en sí mismo, la pena privativa de libertad o hay algún tipo de conversión de la misma, ¿no? Los beneficios, bueno, ya son establecidos por el Código de Ejecución Penal. ¿En ambos casos se puede apelar? Sí se puede apelar. Lo resuelve en el caso del juzgado de paz letrado. ¿Quién lo resuelve? El juzgado penal. En el tema de la apelación de un juzgado especializado, un juez penal,
será la sala penal. Y esto, por un tema de pluralidad de instancia, se puede resolver a través de la Corte Suprema. Perfecto. Entonces acá están estos asuntos de la etapa, que de alguna otra manera también está precisado en la misma ley, ¿no? En sus glosas normativas. Miren ustedes, ¿cuáles son básicamente los criterios para que se den estas medidas de protección? Y aquí vamos entrando en un aspecto crítico, ¿no? Ya para ir culminando un poquito esta ponencia, esta conferencia. Miren, ¿cuáles son las medidas? O mejor dicho, ¿cuáles son los criterios? Cuando ustedes revisan, por ejemplo, una resolución de medidas de protección, ustedes lo que observan que es obligatorio, o en todo caso, de manera reiterada, ¿no? En las resoluciones de esta protección, lo que se puede observar que es la ficha de valoración de riesgo, de cajón, ¿no? Se presenta el examen psicológico, el examen físico, dependiendo de la denuncia, el tema de la creación de la víctima de una entrevista única de la Cámara GESEL, de ser el caso, si es que se interviniese, ¿no? Medios probatorios, rara vez que se presenten. Lo que mencionaba arriba son justamente lo que sí o sí se presentan para una medida de protección. La ficha de valoración de riesgo, sí, la de la atestado policial, por ejemplo, la declaración de la víctima, ¿no? Y bajo esto se actúan necesariamente para la otorgación de medidas de protección, ¿no? ¿Por qué les digo que los medios probatorios presentados, y acá dice, por las partes, ¿no? No sucede porque obviamente la primera audiencia para la medida de protección, ya lo van a observar, será a discrecionalidad del juez, es decir, con prescindencia de la presidencia de ley del agraviado, para que se otorgue la medida de protección. Entonces, decir de que esa razón de los medios probatorios ofrecidos por las partes, como que no resulta tan cierto, ¿no? No resulta tan cierto. Y veamos, miren, aquí está el pleno jurisdiccional, el 17 de noviembre de 2017, más o menos lo que indicó que fue, ¿no? Indica que no es nula la resolución que dicta las medidas de protección donde se convoca para la audiencia oral al denunciado, toda vez que el artículo 35 del reglamento de la ley 3036-4 establece que la audiencia puede realizarse con la sola presencia de las víctimas y precisa que la entrevista a la parte denunciada es facultad del juez, es decir, discrecionalidad. Por lo tanto, no existe vulneración al derecho de la defensa porque la norma ha visto por conveniente suspender la contradicción del denunciado a la apelación o a la investigación penal. O sea, en otras palabras, en cristiano lo que nos está diciendo es, ¿sabe qué? Mire, su derecho a la defensa, en su vertiente del derecho al contradictorio y el tema de ofrecer medio probatorio alguno, ¿no? Sobre los hechos imputados, pues lo va a poder hacer recién en la apelación. ¿Listo? Ahí. ¿Qué es lo que podemos presentar como críticas a este asunto? Y que esto se mantiene, por cierto, se mantiene porque inclusive el mismo Tribunal Constitucional, en el caso Guillermo, lo ha validado, ¿no? Que sí es un asunto del cual se pueda prescindir, pero a ver, vamos viendo este asunto. El debido proceso y la tutela jurisdiccional, ustedes lo han conocido y lo conocen bastante bien, que es una garantía procesal. Una garantía procesal de la cual no se puede menoscabar, no se puede de alguna otra manera soslayar, ¿no? Por más proceso especial que sea. Y me permito leer este extracto. Miren, la jurisprudencia de la Corte Interamericana señaló que las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos se refieren a las exigencias del debido proceso legal. Y se entiende que el debido proceso legal de esta sentencia, como es del caso Tribunal Constitucional versus Perú, constituye ¿qué? El conjunto de requisitos que se deben observar en las instancias procesales a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. La pregunta es, frente a estos procesos especiales de otorgamiento de medidas de protección, no es un acto emanado del Estado y de la cual se tiene que generar la defensa por parte del, en este caso, del denunciado, del demandado, ¿no se estaría conculcando el debido proceso y la tutela jurisdiccional cuando se traslada el contradictorio recién al tema de la apelación? Ejemplo,
¿Qué otro derecho podemos advertir a modo de crítica? El derecho a ser oído, ¿no? El derecho a ser oído. Si bien es cierto, aquí se necesita una tutela urgente, no por ser urgente se puede omitir las garantías procesales ya establecidas. El derecho a ser oído es un asunto que no únicamente está pues establecido desde el campo penal, en el rango constitucional y por el mismo Tribunal Constitucional, sino también lo ha advertido la misma Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8.1, por ejemplo. ¿Y qué es lo que tenemos que resaltar acá? Dentro del plazo razonable. ¿Ustedes se imaginan una medida de protección, cuáles son las consecuencias al día de hoy? No únicamente es una medida de protección que queda pues en el tema judicial. Al día de hoy la medida de protección hasta se comprenden como antecedentes, entre comillas, ¿ya? Como antecedentes. Si usted tiene una medida de protección en el campo laboral, ¿qué sucede? Muchas veces no es que son suspendidas sus labores. En algunos casos afectan hasta tal punto de ser despedidos o no. Este punto ha llegado hasta cierto nivel de un tema de moralización de la medida de protección. Oye, tú tienes una medida de protección. Caballero, acá no se puede. Laboral, en el tema académico también es un tema bastante delicado. Tener una medida de protección por el tema de violencia, ¿no? Entonces, si es tanto la consecuencia y el impacto que genera una medida de protección, no es necesario que en la audiencia inicial, la cual la fija, se tenga que garantizar el derecho a ser oído al contradictorio. ¿Por qué necesariamente se tiene que trasladar, por ejemplo, recién al tema del tema de la apelación? Con eso no quiero decir que en la apelación no se garantice este asunto, pero hay que ser francos. Hasta que se dé este asunto de la apelación, la audiencia y la decisión, ya pasaron varias cosas. Ya sucedió varias cosas en el campo social, en el campo laboral, en el campo familiar, emocional, etcétera. Ya sucedió. Y eso no se va a pronunciar la sala para reparar ese asunto. Entonces hay que tener ese tema, ¿no? Ese tema bastante interesante de esta garantía, ¿no? ¿Qué otra garantía más que no está aquí? Es en el tema del tema procesal, como es el tema probatorio, ¿no? El tema probatorio trae consigo un asunto muy importante, porque la medida de protección, cuando se otorga, en la mayoría de los casos de estas resoluciones, siempre se basan bajo una transcripción. No digo todas, ¿eh? Para no meter en todo caso, o en todo caso no cometer una falacia de generalización, ¿no? No todas las resoluciones cometen el gravísimo error de solamente transcribir, ¿no? El atestado policial, la ficha de valoración de riesgo, y sobre ello, como medio probatorio, pues, listo, suficiente para tener una medida de protección. ¿Es así? ¿Es así como una medida de protección, una resolución judicial se tiene que establecer? No es que la exigencia de la debida motivación también exige y plantea al día de hoy de que se tenga que razonar judicialmente, probatoriamente y a razón de los aspectos fácticos para recién generar una decisión, pues que tampoco en estos asuntos se tiene que pues motivar o hacer una debida motivación. No aplica la clasificación de la debida motivación en este caso, por ejemplo. Otro asunto que también se tiene que reparar. Muy bien, estimados. Hasta aquí estos 4 impactos que hemos analizado relativo al tema de esta ley. Y bueno, espero que haya sido de utilidad. Yo igual quedo atento a sus preguntas o comentarios que pudiesen plantear. Muchísimas gracias. Excelente, doctor Juan Alberto Castañeda, ante las adversidades, pero una brillante exposición, doctor, como siempre, usted en la academia. En tanto, estimados participantes, como se hizo mención desde el inicio, solamente se va a dar pase a estudiantes que tengan activos sus cámaras. Si no tienen activo, lamentablemente no puedo dar pase. Muy bien, ahora sí, activaron los 3. Muy bien.
Primero David Cipriano, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, es una pregunta y precisa. Sí, buenas noches. Comentó justo, si no me equivoco, antes de la sentencia, medidas de protección, si no me equivoco, en caso de que la mujer sea violentada. En- ¿Qué pasaría en caso de, por ejemplo, si es que la mujer tiene hijos y no tiene un lugar donde vivir, pero sufre maltrato psicológico y verbal por parte de su pareja y denuncia y todo, pero ¿habría alguna manera de retirar a este sujeto de la propiedad o alguna manera de solucionar este problema llevándole a la mujer y a sus hijos a una casa hogar que pueda sentirse cómoda y feliz y tranquila? Excelente, David. Bueno, ahí en tu mismo comentario tienes una solución, el tema de caso hogar, pero, o caso refugio, no obstante, va a depender de la gravosidad de los hechos, ¿no? O sea, si bien es cierto el tema de la violencia psicológica, con esto no quiero sonar despectivo y quiero ser bastante bien claro, pero la violencia psicológica es un aspecto subjetivo que se tiene que calificar por el juez. Y el juez es un competente operador jurídico. No tiene una formación de la cual advierta concretamente el aspecto psicológico. O sea, yo como mido los niveles, no sé, hemos de pronto podido repasar algunas cuestiones ponderativas, ¿no? De proporcionalidad, por ejemplo. Es idónea, estrictamente proporcional, ya. Más o menos, hay algunos criterios que le facilita al juez decir, oiga, mira, este hecho que está advirtiendo, lo que está indicando, realmente constituye violencia psicológica. Entonces, ese es un tema y por la cual se tiene que advertir en la gravosidad de lo que se está enunciando, pero ojo aquí, y esto hay que tenerlo bien presente. La gravosidad, ¿cómo yo puedo en todo caso en el campo judicial advertir? Con los medios probatorios, con los indicios, con las aclaraciones, ¿no? En todo caso, con otros medios que no únicamente se centran en la sola declaración, que si bien es cierto, hay un aspecto favoriteate a favor de la víctima, que es muy bueno, ¿no? Porque por algo está también este proceso, ¿no? Pero no podemos únicamente dejarlo en un aspecto unilateral, sino imagínense, solamente pongamos a imaginar, ¿no? De repente aquí el amigo David tiene su pareja y se pelea un día con su pareja y pues la señorita va a la comisaría y dice, que mire, David, todos los días no me deja ver, me ha maltratado psicológicamente porque me ha suprimido de pronto las cuentas de Netflix, no me permite pues salir a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Y probablemente sea cierto, pero si es falso. La medida de protección va a ir en contra de David y quizás en apelación se puede demostrar lo contrario. Y ahí va justamente la preocupación o el tema de lo que les he mencionado como aspecto práctico, ¿no? Entonces, va a depender mucho de este asunto y obviamente cuando medie el tema de menores de edad, sí o sí hay un asunto que reparar. ¿Qué principio? Principio superior del niño. Y ese principio está obligado el juez a razonar de cómo se puede establecer, ¿no? Si realmente cuando tenemos una víctima, de repente esta víctima, de repente al tema de los menores, ¿no? De repente no brinda asistencia adecuada al menor, por ejemplo. Podría darle a los menores para que esté bajo la custodia de la misma persona que no cuida a los hijos, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones que tienen que ser analizadas por el tema judicial. Muchas gracias, David. Excelente, doctor. Damos pase a Christopher. ¿Cómo estás, Christopher? Adelante, una pregunta y preciso. Buenas noches, doctor. Felicitaciones, muy excelente ponencia. Mi pregunta va orientado al siguiente aspecto. Es el primer curso que estoy viendo que hace referencia a lo que es el tratamiento procesal de lo que vendría a ser la violencia, ¿no? Violencia familiar o integrante del grupo familiar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a los medios probatorios presentados por el denunciado en su recurso de apelación contra la resolución que dicta las medidas de protección en la cual se ha prescindido de la audiencia? ¿Debe el juez de segunda instancia valorar los medios probatorios ingresados o únicamente debe revisar si el auto que dicta las medidas de protección están emitidos conforme a ley? Excelente pregunta, Christopher. Excelente pregunta y es un tema que nos trae al día de hoy en varias investigaciones,
por ahí a través del amigo Reader voy a compartirles un paper, un artículo que escribí sobre el tema de materia probatoria en tema de violencia, y también las diapositivas del día de hoy. Y bueno, por ejemplo, lo que pregunta Christopher es del día a día, ¿no? Miren, por ejemplo, que Christopher es el abogado de un cliente, ¿no? O en todo caso del denunciado, del cual tiene su medida de protección, y sabes que, mira, Christopher, oye, defiéndeme, ¿no? Mira, me han puesto este tema, y lo primero que tiene que preguntar Christopher, ¿qué es? ¿Cuándo te han notificado? ¿Cuándo te han notificado? Porque acá hay un plazo procesal que cumplir, ¿eh? Y no es un plazo procesal gigante, es un plazo muy breve, cortísimo, no me equivoco, de 3 o 5 días, chiquito, cortito, breve. ¿Ya? 1, 2, la notificación. La notificación aquí, la ley te permite que se pueda notificar en el domicilio o a través de un asunto conocido como puede ser WhatsApp. A muchos lo notifican por WhatsApp, la medida de protección o no, ¿sí? Lo notifican. Lo notifican. En un supuesto, solamente un modo de paréntesis, si la persona que es notificada, no tiene conocimiento jurídico, o al menos no tiene conocimiento de derecho, y dice, bueno, me llegó esta medida de protección, ya lo voy a ver después, se me pasa el tema procesal, ¿puedo impugnar? ¿Puedo apelar? ¿A dónde recurre? Cierro paréntesis para solamente dejarlo como problemática. Veamos acá, si se presenta dentro del proceso. Lo primero que se tiene que solicitar a la sala, es, ¿sabe qué? Mire, mis descargos son estos, pero hasta que usted fije fecha de audiencia, yo le solicito incorporar mis medios probatorios, sea hasta que se fije esa fecha de audiencia o oralizarlo en la misma sesión. ¿Por qué, estimado Christopher? ¿Por qué, estimados? Porque es imposible, pues. Es muy cortito el plazo para presentar los descargos y tener los medios probatorios a la vez y ofrecerlos inmediatamente. Ahora, en mejor de los casos de tenerlo, ¿lo puedes actuar en sala? Claro que sí, se puede, se oraliza, se discute. El valor probatorio en esta idea es de que se tiene que contrastar con las pruebas presentadas o actuadas en primera instancia. Esa es la única función, porque aquí ya no hay contradictorio más que darle, pues porque el contradictorio ya se agotó o en todo caso ya no se posibilitó en la primera instancia. Ahora, ese valor probatorio que se otorga se tiene que realizar por esta instancia, la segunda, la instancia en alzada, en una valoración, sea no en el hecho de desmentir, sino de un razonamiento integral, ¿no? A ver, que si tenemos una declaración única y una sola ficha de valoración de riesgo, y esos son los únicos medios de prueba, y yo estoy presentando otro medio probatorio de la cual desacredito este asunto, perfecto, o sea, tengo elementos yo como juzgado de instancia, revocar dicha resolución de primera, y obviamente cesar estas medidas de protección, sí. Pero como vuelvo a reiterar, ese tema probatorio sí o sí hay que ser muy estratégicos para ofrecerlo, porque se nos concluye el plazo y ahí es donde va este gran problema, ¿no? Porque como ya se trasladó el contradictorio, el tema de la defensa, el ser oído, el debido proceso, recién al tema de la apelación, y el plazo se agota porque es preclusivo, caballero, ¿no? Y ahí viene el gran cuestionamiento que les he estado explicando hace unos minutos, ¿no? Gracias. Excelente, doctor. Damos paso a la otra Abigail, De igual forma, una Sí, pregunta y precisa. sí, doctor, buenas noches. No soy doctora, soy profesional de docencia y bueno, ¿Cómo soy está? también farmacéutica. Pero yo quería hacerle una consulta, doctor. Hay casos de violencia que se denuncian y quedan en una sola denuncia porque las autoridades o los policías que trabajan en esa área no quieren seguir el proceso. Lo digo porque yo misma me atacaron una vez, atentaron contra mi vida, yo puse la denuncia y no continuaron con el proceso que debería de ser, ¿no? Eso ha sido un atentado contra mi vida de unos líderes religiosos de una iglesia y yo puse la denuncia y no. Ya. O sea, quedó en eso, ¿no? En ese caso, sí, en ese caso, estimada, miren, como es un caso preocupante lo que lo comenta la licenciada Abigail. No obstante, cuando las instituciones públicas no funcionan, o inclusive las privadas,
¿Cuál es la institución llamada a cabo para velar por este cumplimiento? Defensoría del Pueblo. Una. Dos, lo veo un poco curioso, digamos, un poco extraño que la actuación policial o del centro no haya remitido los actuados correspondientes a la instancia, en tanto que hay dos cosas, ¿no? O es que no se ha precisado necesariamente el agresor o la agresora, o sea, porque no se puede decir una determinada colectiva me ha agredido, ¿no? Una. Dos, por ejemplo, tampoco podría prosperar si la agresión es mutua, por ejemplo, tampoco, o sea, esos son marcos procesales normativos de las cuales no se podría gestionar o pasar a la instancia, digamos, de comunicación, en este caso al juzgado de familia, ¿no? Esto quizás no sea su asunto, su caso en todo caso, pero sí tenemos que tener presente estas dos cuestiones. Entonces, si hay un tema de omisión funcional, se puede justamente recurrir al tema de Defensoría del Pueblo para que se cumpla con sus funciones. Y lo tercero, sí reparar si estamos hablando de una agresión en el marco de algunos tipos de violencia que hemos hablado el día de hoy, que tenemos más de 21 modalidades, ¿no? Si encuadra ahí, está con justa razón, caramba, está correcto, ¿no? Está correcto que se sancione pronto hasta el mismo policía, ¿no? Muchas gracias. Excelente, doctor. Y terminamos con la presente sesión de clase. Adelante, por favor. Muy buenas noches. ¿Me escuchas? Sí. Muy buenas noches, doctor Juan Alberto Castañeda Méndez. Excelente su ponencia. Primero, felicitarlo. Segundo, va mi pregunta, ¿no? Pero antes quiero indicarle de que, bueno, sabemos que la ley 3036-4 protege a la mujer en su condición de tal, a los niños, adolescentes, etcétera. Mi pregunta es, si una pareja no vive por más de un año, pero existe violencia física o psicológica, ¿esta es considerada como violencia familiar? Sí, estimado, sí. Uno de los requisitos que habíamos puesto aquí en los grupos familiares, que lo hemos visto en un mapita de Perú, habíamos dicho de que independientemente sea ex conviviente, expareja, pareja, independientemente de este asunto, incluyendo las relaciones casuales. Eso, lo que criolmente conocemos como choque y fuga, eso. ¿Sí? Porque muchas veces ese choque y fuga genera hijos o no. Por un tema de responsabilidad, ya, también, entra, ¿no? Eso, por ejemplo, para el campo penal, para el tema de feminicidio, ellos también cuentan como un tema de convivencia o cercanía, también, por ejemplo. Entonces, hay un asunto de la cual, como digo, el aspecto normativo se ha puesto bastante, digamos, complejo para abordar estas situaciones, ¿no? Y eso es muy interesante, en realidad, que se aborde este tema, ¿no?